El 15 de marzo de 1982, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una niña de 3 años llamada Sofía Restrepo desapareció sin dejar rastro durante apenas 15 minutos, un breve lapso de tiempo que cambiaría para siempre la vida de su familia. 32 años después, su hermano mayor, ya un hombre de 40 años, navegaba por Facebook cuando se encontró con un perfil que lo heló de terror. La imagen de una mujer adulta con unos ojos inconfundibles lo transportó de inmediato a aquel fatídico día en el aeropuerto. La pregunta era inevitable: ¿cómo una investigación que movilizó a cientos de agentes durante décadas no había logrado lo que una simple búsqueda en redes sociales reveló en segundos? Antes de continuar con esta inquietante historia, si te gustan los casos misteriosos reales, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo relato. Y no olvides dejarnos en los comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo. Estamos muy interesados en saber dónde se encuentra nuestra comunidad. Para comprender completamente esta historia, debemos retroceder al México de los años 80, una metrópoli en pleno crecimiento, con casi 12 millones de habitantes que trataban de adaptarse a los cambios económicos y sociales de la época. En medio de la crisis petrolera, las familias de clase media, como los Restrepo, comenzaban a disfrutar de las primeras oportunidades de viajar al extranjero, especialmente a través de programas de intercambio cultural. La familia Restrepo, originaria de Guadalajara, se había mudado a la Ciudad de México en 1978 cuando Roberto, el padre, consiguió empleo como ingeniero civil en una empresa constructora que trabajaba en los preparativos para el Mundial de Fútbol de 1986. Carmen, su esposa, era maestra de educación primaria y había tomado una licencia temporal para cuidar a sus 2 hijos, Diego, de 8 años, y Sofía, quien recién había cumplido 3 años en febrero de 1982. Sofía era una niña excepcionalmente sociable y curiosa. A diferencia de otros niños de su edad que se mostraban tímidos, ella tenía una facilidad natural para conversar con cualquier persona, y su madre solía bromear diciendo que su hija no conocía extraños, solo futuros amigos. Esta personalidad extrovertida resultaría crucial para los eventos que se desatarían poco después. En marzo de 1982, Roberto fue seleccionado por su empresa para participar en un seminario de ingeniería sísmica en Los Ángeles, California. Como el viaje solo duraba 5 días y coincidía con las vacaciones de primavera de Diego, la familia decidió aprovecharlo para unas pequeñas vacaciones. Era la primera vez que los niños viajarían en avión y el primer viaje internacional para toda la familia. Durante las semanas previas, la emoción en la casa Restrepo era palpable. Diego había comenzado a estudiar inglés con entusiasmo y Sofía no dejaba de hacer preguntas sobre cómo los aviones podían volar. Carmen había comprado ropa nueva para todos y había dedicado días enteros a planificar cada detalle del viaje. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 1982 era muy diferente al complejo moderno que conocemos hoy. Las instalaciones eran más pequeñas, la tecnología de seguridad básica y los procedimientos mucho más relajados. No existían cámaras de seguridad como las actuales, y la comunicación interna dependía principalmente de radios y teléfonos fijos. En la Terminal 1, que manejaba vuelos nacionales e internacionales, durante las horas pico reinaba un bullicio constante de viajeros con maletas mucho más grandes que las actuales, debido a las restricciones de equipaje más permisivas. El vuelo de Mexicana de Aviación con destino a Los Ángeles estaba programado para las 2:30 de la tarde. El 15 de marzo, la familia Restrepo llegó al aeropuerto a las 11:30 de la mañana siguiendo la recomendación de llegar 3 horas antes para vuelos internacionales. Roberto llevaba una maleta grande de cuero marrón que había pertenecido a su padre, Carmen un bolso de mano azul marino, y Sofía, que vestía un vestido amarillo con flores blancas, llevaba en brazos a su inseparable osito de peluche. Diego, por su parte, llevaba una camisa a cuadros y su mochila con libros de inglés y algunos juguetes. El proceso de documentación transcurrió sin problemas y, después de pasar los trámites migratorios, se dirigieron a la sala de espera internacional. Al llegar, la familia se acomodó cerca de la puerta de embarque 7, en un ambiente típico de aeropuerto, con familias, hombres de negocios y turistas. Roberto compró revistas, Carmen organizaba los documentos y los niños se mantenían ocupados observando aviones o jugando. A la 1:45 de la tarde,
Carmen se dio cuenta de que Sofía necesitaba cambiarse. Aunque la niña ya no usaba pañales, Carmen siempre llevaba uno por si acaso en los viajes largos. Después de un proceso algo demorado debido a la emoción de Sofía, madre e hija regresaron a la sala de espera. A medio camino, Sofía se soltó de la mano de Carmen y corrió hacia un puesto de dulces que llamó su atención. Fascinada por una avioneta de juguete, comenzó a hablar con el vendedor, un hombre mayor que la escuchaba con paciencia. Carmen compró el juguete y, tras un breve momento de conversación, le insistió a Sofía que regresara con ella. Sin embargo, la niña parecía aún intrigada por el amable vendedor. Cuando regresaron a donde Roberto y Diego, la familia pasó los siguientes minutos relajada, esperando el anuncio de embarque. Sin embargo, a las 2:15 de la tarde, cuando comenzó el proceso de abordaje, Sofía pidió ir al baño nuevamente. Carmen, sorprendida por la urgencia, accedió y Roberto, ya con las maletas listas, sugirió que la acompañaran rápidamente. La historia de lo que sucedió a continuación cambiaría la vida de todos. La familia Restrepo tenía como regla mantenerse unida en lugares públicos, especialmente en sitios tan concurridos como aeropuertos. Sin embargo, ante la urgencia de Sofía y la cercanía del horario de embarque, Carmen decidió que una rápida visita al baño no representaría ningún riesgo. Está bien, pero vamos muy rápido, le dijo, tomando solo su bolso y dejando el abrigo con Roberto. Si nos llaman mientras no estamos, suban al avión, nosotras los alcanzaremos. Era una decisión completamente razonable, una pequeña separación temporal que ocurre de manera rutinaria en familias que viajan. Nadie imaginó que sería la última vez que verían a Sofía. A las 2:17 de la tarde, Carmen y Sofía salieron caminando hacia los baños, y Roberto las observó mientras Diego organizaba sus juguetes. La fila para el embarque comenzó a formarse y padre e hijo se unieron a ella, esperando el regreso de Carmen y Sofía. Los baños estaban más concurridos que en la visita anterior, y Carmen tuvo que hacer fila durante unos minutos, mientras Sofía jugaba con su avioncito y charlaba con su osito. Cuando finalmente entraron al baño, Carmen ayudó a Sofía y luego aprovechó para ir ella también. Al salir, Carmen la ayudó a lavarse las manos, y Sofía insistió en secarse sola con las toallas de papel. Ya podemos ir a volar, mami, dijo Sofía mientras se secaba las manos. Carmen la alentó, sí, mi amor. Papá y Diego ya deben estar formados. Vamos a alcanzarlos. Salieron del baño a las 2:25 de la tarde, pero en cuanto caminaron unos metros, Sofía se detuvo. Mami, olvidé mi avioncito. Carmen se dio cuenta de que la niña solo llevaba su osito. Debe estar en el baño, mi amor. Vamos a buscarlo. Regresaron al baño y Carmen revisó todo, el cubículo, el área del lavabo, y preguntó a las mujeres presentes si habían visto un avioncito. Una señora joven recordó haber visto a una niña jugando con uno, pero no sabía si lo había dejado allí. Tras varios minutos de búsqueda sin éxito, Carmen, ansiosa por el tiempo, decidió irse. Sofía, tenemos que irnos. Papá nos va a comprar otro avioncito en Los Ángeles. Pero Sofía insistió, es mi avioncito especial, mami. El señor amable me dijo que me iba a traer buena suerte. Aunque Carmen se enfocó en la necesidad de regresar al embarque, esas palabras quedarían grabadas en su mente. Finalmente, Sofía vio el avioncito cerca del puesto de dulces donde lo habían comprado. Ahí está, señaló. Carmen le pidió que esperara y corrió rápidamente hacia el juguete, recogió el avioncito y se volteó para regresar. Pero en esos 30 segundos, Sofía desapareció. Carmen sintió una descarga de adrenalina. Llamó desesperada el nombre de su hija mientras recorría frenéticamente el área. Los minutos siguientes fueron una pesadilla surrealista. Preguntó a las personas cercanas, revisó las tiendas y áreas circundantes, pero Sofía no estaba. A las 2:40 de la tarde, 15 minutos después de perderla de vista, Carmen corrió hacia la puerta de embarque donde Roberto y Diego la esperaban. Al ver a su esposa corriendo sola, Roberto comprendió que algo terrible había sucedido. Carmen, entre sollozos, le gritó, Sofía desapareció, no la encuentro. Roberto dejó caer las maletas y la abrazó, mientras Diego comenzaba a llorar al ver la desesperación de sus padres. Roberto, manteniendo la calma, se dirigió a buscar al personal de seguridad del aeropuerto. En 1982, los protocolos para casos de niños desaparecidos no eran tan avanzados como hoy, pero el personal del aeropuerto actuó rápidamente. El subcomandante Hernández, un hombre con 15 años de experiencia en el aeropuerto, activó el protocolo disponible,
notificar a todas las áreas de seguridad, contactar con las aerolíneas para revisar si algún niño había abordado sin acompañante adulto y alertar a los oficiales de migración. A las 2:50 de la tarde, 10 minutos después de la alerta inicial, ya había personal buscando en las áreas públicas del aeropuerto. Sin embargo, el aeropuerto de 1982 no contaba con sistemas de monitoreo como cámaras de seguridad, lo que dificultaba rastrear los movimientos de Sofía en tiempo real. Mientras tanto, Carmen fue llevada a una oficina administrativa donde una empleada de la aerolínea, la señora Vázquez, intentaba calmarla y obtenía detalles sobre los últimos momentos con Sofía. Carmen mencionó el encuentro con el vendedor en el puesto de dulces y las palabras extrañas de Sofía sobre el avioncito que le traería suerte. La señora Vázquez transmitió esta información a seguridad, quienes fueron al puesto de dulces. Sin embargo, al llegar, el puesto estaba cerrado y el vendedor había desaparecido. Preguntaron a los comerciantes cercanos, pero nadie parecía saber nada sobre el hombre. Esta pista se perdió rápidamente y no sería hasta años después que se revelaría su importancia. A las 3:30 de la tarde, una hora después de la desaparición, el vuelo a Los Ángeles partió sin la familia Restrepo. Roberto decidió cancelar el viaje y concentrarse por completo en la búsqueda de Sofía. La aerolínea, en un gesto poco común en la época, no cobró penalización por la cancelación y se comprometió a cooperar con las autoridades. Para las 4 de la tarde, la búsqueda había tomado un giro más serio. Se sumaron elementos de la Policía Judicial Federal, ya que el aeropuerto era jurisdicción federal. También se contactó a las autoridades de la Ciudad de México para coordinar esfuerzos en caso de que Sofía hubiera sido sacada del aeropuerto. El comandante federal Raúez, experimentado en casos de secuestro, asumió el control de la investigación. El comandante Raúez, al asumir el control del caso, comenzó por hacer la pregunta que se consideraba fundamental: si la familia Restrepo tenía enemigos conocidos o si existía alguna razón por la cual alguien quisiera hacerles daño específicamente. Roberto y Carmen fueron claros en su respuesta: no tenían enemigos, no habían recibido amenazas y no existía ninguna disputa familiar o laboral que pudiera justificar un secuestro dirigido. La familia vivía una vida tranquila, sin elementos que los convirtieran en un objetivo obvio. Ante esta respuesta, el comandante Raúez consideró dos hipótesis principales: un secuestro oportunista o un caso de adopción ilegal. En 1982, los casos de adopción ilegal eran más comunes de lo que se pensaba, y los aeropuertos, con su constante flujo de personas y la facilidad para salir del país, eran puntos vulnerables. La investigación se amplió rápidamente fuera del aeropuerto, emitiendo alertas a todas las estaciones de policía y hospitales, orfanatos y otras instituciones relacionadas con niños perdidos. Sin embargo, en 1982, la tecnología no permitía una comunicación instantánea como hoy. La información se enviaba por teléfono o radio, los faxes eran limitados y no existía una forma efectiva de distribuir fotografías masivamente en tiempo real. Al caer la noche del 15 de marzo, después de más de 8 horas de intensa búsqueda, no había ninguna pista sólida sobre el paradero de Sofía. La familia Restrepo pasó esa primera noche en un hotel cercano, rehusándose a regresar a su casa, con la esperanza de que surgiría alguna nueva información. Diego, que había presenciado la angustia de esa jornada, le preguntó a su padre: «Papá, Sofía va a regresar mañana». Roberto, sin saber qué responder, solo pudo abrazarlo y prometerle que no dejarían de buscar hasta encontrarla. Esa promesa se convertiría en el motor de su vida durante los siguientes 32 años. Los días siguientes a la desaparición de Sofía fueron una rutina surrealista de esperanza y desesperación. Roberto solicitó una licencia indefinida de su trabajo y Carmen suspendió indefinidamente su regreso a clases. La familia reorganizó toda su existencia en torno a un solo objetivo: encontrar a su hija. Durante la primera semana, la investigación oficial se mantuvo activa, con el comandante Raúez y su equipo entrevistando a cientos de personas que habían estado en el aeropuerto ese día. Revisaron las listas de pasajeros de todos los vuelos que salieron después de las 2:30 de la tarde. Contactaron con las aerolíneas para verificar si algún menor viajaba con documentación sospechosa y coordinaron con las autoridades de Estados Unidos para revisar las llegadas a aeropuertos de ciudades como Los Ángeles y Houston. Sin embargo, cada línea de investigación
situación parecía llegar a un callejón sin salida. No había registros de niños viajando sin acompañante o con documentación irregular, y las autoridades estadounidenses no reportaron nada sospechoso. El caso del vendedor del puesto de dulces se convirtió en una frustración particular. A pesar de una investigación más profunda, no se encontraba ningún registro oficial de un puesto de dulces en la ubicación donde Carmen recordaba haber comprado el avioncito. Los comerciantes del aeropuerto no conocían a nadie que coincidiera con la descripción del hombre mayor con bigote gris. Esta falta de evidencia generó dudas sobre la precisión de los recuerdos de Carmen. La confusión y el estrés del momento pudieron haber alterado su memoria, aunque ella insistía en que el vendedor existía y que la transacción había ocurrido. A medida que pasaban los meses, la atención mediática sobre el caso aumentaba. Los periódicos de la Ciudad de México y la televisión nacional empezaron a cubrir la desaparición, y la fotografía más reciente de Sofía, tomada en su cumpleaños de febrero, comenzó a circular ampliamente. Esto generó numerosas llamadas de personas que creían haber visto a una niña con las características de Sofía. Sin embargo, cada pista resultó ser una falsa alarma. Una niña en Monterrey, otra en Guadalajara, una más en Puebla. Cada vez la familia viajaba a esas ciudades, solo para regresar vacíos de esperanza. Mientras tanto, Diego, que había comenzado cuarto grado de primaria, fue cambiado de escuela debido a la constante atención de los medios y la curiosidad de los demás. Aunque los niños de su edad no entendían completamente lo que sucedía, sabían que algo grave había pasado. Esto tuvo un impacto psicológico inmediato en Diego, quien desarrolló una severa ansiedad de separación, negándose a alejarse de sus padres por largos periodos. Sus calificaciones, siempre excelentes, comenzaron a decaer. Las pesadillas nocturnas, donde él mismo desaparecía, se hicieron comunes. Carmen, por su parte, entró en un estado de depresión funcional. Aunque podía llevar a cabo las actividades diarias, había perdido la capacidad de disfrutar de la vida. Pasaba horas revisando cada detalle de aquel día en el aeropuerto, preguntándose si había algo que podría haber hecho diferente. La habitación de Sofía se convirtió en un santuario inalcanzable. Carmen la mantenía impecable, pero no movía ningún objeto de su lugar original. Roberto, por su parte, canalizó su dolor en una investigación activa. Se convirtió en un investigador amateur obsesivo, desarrollando sistemas propios para el seguimiento de pistas, manteniendo correspondencia con expertos en casos de niños desaparecidos y estudiando metodologías policiales. Su enfoque ingenieril le proporcionó una sensación de control en una situación en la que la familia no tenía control real. Estableció contacto con organizaciones internacionales especializadas en niños desaparecidos, como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en Estados Unidos, que apenas comenzaba a operar en 1984. Aunque estos recursos eran limitados, Roberto agotó cada canal disponible. En el primer año, la investigación oficial mantuvo un ritmo constante, aunque con una intensidad decreciente. El comandante Raúez, quien había asumido un compromiso personal con el caso, continuó asignando recursos cuando era posible, pero nuevos casos urgentes constantemente desviaban la atención. En 1983, un año después de la desaparición de Sofía, surgió una pista que renovó temporalmente las esperanzas. Una mujer en Tijuana reportó haber visto a una niña en un mercado local que coincidía con la descripción exacta de Sofía. La niña, acompañada de una pareja mayor que no parecía relacionada biológicamente con ella, estaba en un mercado en Tijuana. Roberto y Carmen viajaron inmediatamente, pero después de días de búsqueda intensiva, descubrieron que la niña no era Sofía. La devastación de esta falsa alarma fue brutal. A pesar de este revés, la familia no dejó de buscar. Durante los años que siguieron a la desaparición de Sofía, Roberto convirtió un cuarto en su casa en un centro de operaciones, donde pasaba horas organizando y documentando cada pista que surgiera. Diego, ya en su adolescencia, se enfrentó a una realidad que nunca había considerado, una que vería a su familia de forma irrevocable. «Papá, ¿qué va a pasar si nunca encontramos a Sofía?», preguntó una noche. La primera vez que alguien verbalizaba esa posibilidad tan aterradora. Roberto, en un silencio profundo, respondió con su determinación habitual: «No lo sé, hijo, pero mientras exista la posibilidad de que esté viva, no puedo dejar de buscarla». Sin embargo, Diego no se detuvo en esa pregunta,
y su intuición adolescente lanzó una nueva interrogante: ¿y si ella no quiere ser encontrada? La idea de que Sofía pudiera haber sido adoptada por una familia que la amaba y creció feliz, sin saber sobre su familia biológica, comenzó a tomar forma. Esto trajo consigo dilemas éticos y filosóficos que serían cada vez más complejos. En los años 90, el movimiento por los derechos de los adoptados comenzó a ganar fuerza, y Roberto empezó a estudiar casos de reunificaciones familiares, algunos de los cuales resultaron en consecuencias positivas, pero otros en traumas difíciles de superar. Carmen, por su parte, comenzó a explorar diversas tradiciones espirituales, buscando alguna fuente de esperanza o guía. Pasó por curanderos, médiums y círculos de oración, mientras Roberto, aunque escéptico, no interfería en sus esfuerzos. A medida que la tecnología avanzaba en los años 90, Roberto se aprovechó de las nuevas herramientas, usando bases de datos computarizadas y, más tarde, Internet, para conectar con organizaciones internacionales y familias que atravesaban situaciones similares. En 1995, 13 años después de la desaparición, Roberto ya había documentado más de 100 pistas que habían sido investigadas. Su meticulosa organización se había transformado en una operación casi profesional, aunque también en una obsesión poco saludable con el control. Carmen comenzó a expresar su preocupación por el hecho de que Roberto había perdido la capacidad de vivir en el presente, aferrado al pasado y a la esperanza de un futuro en el que Sofía regresara. Diego, por su parte, se había distanciado emocionalmente del caso, aunque entendía la dedicación de su padre. Fue durante sus estudios universitarios en psicología que comenzó a reconocer los efectos del trauma no resuelto y el duelo complicado en su familia. En 1999, a los 25 años, Diego propuso la idea de terapia familiar. Inicialmente resistidos por sus padres, quienes temían que cualquier cosa que no fuera la búsqueda activa de Sofía fuera una distracción, finalmente accedieron a probar. La terapia familiar reveló dinámicas complejas. Carmen sentía una culpa profunda, Roberto canalizaba su dolor en actividades compulsivas y Diego, aún niño, se sentía responsable de mantener la estabilidad emocional de sus padres. A pesar de los avances en terapia, la familia nunca logró un cierre definitivo. En 2004, 22 años después de la desaparición de Sofía, Roberto descubrió datos alarmantes sobre las adopciones ilegales que ocurrieron en México en los años 80. Se había estimado que cientos de niños fueron adoptados ilegalmente, especialmente en aeropuertos, a través de redes que operaban en lugares de alta concentración de personas. Este modus operandi coincidía sorprendentemente con los detalles del caso de Sofía, lo que llevó a Roberto a teorizar que su hija podría haber sido adoptada ilegalmente por una familia en los Estados Unidos, crecida bajo una identidad diferente, sin saber nada de sus orígenes biológicos. Esta teoría también implicaba que Sofía podría estar viva, pero que sería imposible encontrarla hasta que ella misma decidiera buscar a su familia biológica. Roberto comenzó a cambiar su enfoque de búsqueda, ahora enfocado en buscar a una mujer adulta de aproximadamente 25 años que pudiera estar investigando sus raíces. A medida que pasaban los años, Diego, ahora psicólogo, se dio cuenta del impacto que esta búsqueda había tenido en su propia vida. En 2007, se casó con Ana, una colega psicóloga, y aunque ella entendió que la búsqueda de Sofía sería una presencia constante en sus vidas, en 2010, cuando tuvieron a su hija Isabella, la familia adoptó nuevas dinámicas. La decisión de no nombrar a su hija Sofía fue deliberada y dolorosa, pues querían honrar la memoria de la tía perdida, pero sin imponer expectativas sobre la nueva bebé. La llegada de Isabella también trajo consigo una mezcla de alegría y dolor renovado, especialmente para Carmen, que veía en la nueva niña un recordatorio constante de lo que había perdido. Roberto se volvió sobreprotector con Isabella, habiendo aprendido de la manera más dolorosa posible cómo los niños pueden desaparecer de un momento a otro. En 2012, 30 años después de la desaparición de Sofía, Roberto organizó una ceremonia conmemorativa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con la colaboración de las autoridades, instaló una pequeña placa en el área donde Sofía desapareció por última vez. La ceremonia fue íntima, con solo la familia cercana, algunos amigos y el comandante Raúez, quien seguía en contacto con ellos. Durante este evento, Diego se dio cuenta de cómo sus padres habían envejecido durante esas 3 décadas, pero también vio algo más, una dignidad y fortaleza inquebrantables. Aunque el trauma no los había destruido,
la búsqueda de Sofía había marcado su existencia de manera irreversible. Después de la ceremonia, Diego conversó con Ana sobre el futuro de la búsqueda. ¿Qué pasaría cuando sus padres ya no pudieran continuar con la búsqueda? ¿Sería él quien tendría que asumir esa responsabilidad? ¿Cómo explicarían a Isabella la historia de su familia? Ana, con su formación en psicología, sugirió que era momento de comenzar a preparar planes para diferentes escenarios, sabiendo que, si Sofía aún estaba viva, podría llegar un día en que la familia tuviera que enfrentar el encuentro con ella y las complejidades emocionales que esto conllevaría. Esta incertidumbre llevó a la familia Restrepo a establecer lo que denominaron su plan de sucesión. Roberto comenzó a transferir gradualmente todos sus archivos de investigación a formato digital, enseñando a Diego sus sistemas de búsqueda y estableciendo protocolos para mantener la información actualizada en bases de datos relevantes. El objetivo del plan no era renunciar a la búsqueda, sino asegurar que pudiera continuar de manera saludable y sostenible para las generaciones futuras. En 2013, cuando Isabella tenía 3 años, la misma edad que Sofía cuando desapareció, Carmen vivió un episodio de ansiedad severa. Ver a su nieta en la misma etapa de la vida en que perdió a Sofía reactivó traumas profundamente guardados. Para ayudarla, Diego y Ana decidieron buscar terapia adicional para Carmen, y comenzaron sesiones de terapia familiar que incluyeron a Isabella de manera apropiada para su edad. El objetivo era evitar que los traumas de generaciones pasadas se transmitieran sin querer a la nueva generación. Este enfoque renovado en la sanación familiar trajo consigo un cambio profundo en Roberto. Comenzó a aceptar que tal vez no encontraría a Sofía en su vida, pero que el proceso de búsqueda le había dado significado a décadas de existencia. Durante una conversación nocturna con Diego, le confesó: "No me arrepiento de haber buscado, pero estoy empezando a entender que buscar no tiene que consumir completamente el resto de mi vida". Esta nueva perspectiva no significaba abandonar la esperanza, sino encontrar un equilibrio saludable entre mantener la búsqueda activa y vivir plenamente en el presente. A lo largo de los años, la familia Restrepo desarrolló nuevas rutinas para conmemorar fechas significativas. El 15 de marzo se convirtió en un día de recordación y el cumpleaños de Sofía, el 12 de febrero, se transformó en una jornada dedicada a hacer algo especial en su memoria, como donaciones a organizaciones que ayudaban a familias de niños desaparecidos. A medida que las redes sociales comenzaron a cambiar las posibilidades de encontrar personas perdidas, Roberto, ahora de 64 años, aprendió a usar Facebook para mantenerse en contacto con otros familiares de desaparecidos. Diego, más hábil con la tecnología, asumió la responsabilidad de mantener una presencia en línea más sofisticada para el caso de Sofía. Había creado páginas en Facebook, Twitter y otros sitios, donde mantenía la información actualizada y conectaba con redes internacionales de búsqueda. Sin embargo, también aprendió a poner límites saludables, dedicando un tiempo específico cada semana para la búsqueda en línea sin permitir que ocupara todo su tiempo libre. En el verano de 2014, después de una noche común en la que Isabella ya se había ido a dormir, Diego se dedicó a su rutina semanal de revisar bases de datos y páginas de personas desaparecidas. Esa noche, sin estar buscando nada específico, se topó con algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras navegaba por Facebook, encontró el perfil de una mujer llamada Sophie Hamilton. La foto principal mostraba a una mujer de unos 35 años con cabello castaño claro y ojos verdes que le parecían familiares. Sin embargo, fue una foto en particular, que mostraba a Sophie cuando era niña, la que lo detuvo. La imagen mostraba a la niña, de unos 3 o 4 años, sentada en lo que parecía un parque. Los ojos verdes, el cabello castaño claro hasta los hombros y la sonrisa fueron un golpe directo al corazón de Diego. Era un parecido tan específico que lo hizo latir más rápido. A medida que revisaba más fotos del perfil, la convicción de Diego aumentaba. Una de las imágenes mostraba a Sofía de unos 8 años, con un parecido sorprendente no solo con Sofía, sino también con él mismo a esa edad. Lo que más lo impactó, sin embargo, fue una foto donde Sofía sostenía un pequeño osito de peluche marrón, muy similar al que Sofía había llevado al aeropuerto el día de su desaparición. Diego, con manos temblorosas, documentó cada imagen y toda la información relevante del perfil. La descripción de Sofía en su sección de Acerca de mí mencionaba que era adoptada y que siempre había tenido curiosidad por sus orígenes. Además, había escrito un mensaje en busca de información sobre una niña nacida en México en 1979. La coincidencia era aterradora. Diego, tras revisar minuciosamente todo,
se enfrentó a una decisión crucial. ¿Debería contactarla de inmediato? ¿O debería investigar más antes de involucrar a sus padres? Decidió enviar un mensaje privado cuidadosamente redactado, en el que mencionaba la desaparición de Sofía en 1982, su parecido con Sofía y el hecho de que Sofía podría estar buscando información sobre sus orígenes. Tras revisar el mensaje varias veces, Diego lo envió. La ansiedad y la esperanza se apoderaron de él. ¿Y si finalmente había encontrado a Sofía después de más de 3 décadas? Pero también lo aterrorizaba la idea de que, si era ella, no quisiera ser encontrada. Diego pasó la noche en vela, esperando una respuesta. Durante las siguientes 24 horas, revisó compulsivamente su Facebook, sabiendo que Sofía podría no revisar sus mensajes con frecuencia. La espera se volvió insoportable, y en su trabajo como psicólogo, le resultaba difícil concentrarse en sus pacientes. La vida de la familia Restrepo estaba a punto de dar un giro, pero aún quedaba una gran incertidumbre por resolver. Perdieron. Sofía también mencionó que, aunque sus padres adoptivos siempre fueron honestos acerca de su origen mexicano, nunca pudieron proporcionar detalles sobre las circunstancias exactas de su adopción. Había estado buscando información sobre su familia biológica durante años, pero sin éxito. Durante la conversación, Sofía también recordó que tenía una cicatriz pequeña en la rodilla izquierda, algo que Sofía había mencionado en varias ocasiones cuando era niña, una coincidencia más que parecía unirlas. Con estos detalles, la familia Restrepo comenzó a sentir una mezcla de esperanza y cautela. Los parecidos físicos, el osito de peluche, el miedo inexplicable a los aeropuertos, e incluso la referencia a hablar en sueños en español, eran indicios demasiado fuertes para ignorarlos. Carmen, que había estado silenciosa durante toda la conversación, finalmente rompió el silencio. Es ella, Diego. Son demasiadas coincidencias. Sin embargo, Roberto seguía siendo cauteloso. Vamos a necesitar más pruebas. No podemos permitirnos dejarnos llevar por la esperanza sin verificar cada detalle. Aunque la emoción y la ansiedad se apoderaban de todos, Roberto insistió en que la familia necesitaba proceder con precaución. Decidió que era momento de contactar a expertos en casos de adopciones internacionales, así como a las autoridades competentes, para intentar corroborar más información sobre la adopción de Sofía Hamilton. Esa noche, la familia se quedó con una sensación ambigua, entre la emoción de una posible revelación y la preocupación por no querer caer en falsas expectativas. Diego, quien había sido el motor de esta nueva esperanza, se encontraba en un estado de constante ansiedad. No podía dejar de pensar en los 32 años de búsqueda y en la posibilidad de que finalmente pudieran encontrar a Sofía, aunque la incertidumbre sobre la verdadera identidad de Sofía seguía presente. El siguiente paso fue contactar a la agencia de adopciones con la que los Hamiltons habían trabajado. A través de los contactos en organizaciones internacionales, se obtuvo información que revelaba que la agencia había operado en México en los años 80 y que, aunque sus registros oficiales se habían perdido, algunos detalles sobre las adopciones habían sido conservados en archivos secundarios. Sin embargo, la confirmación de que Sofía Hamilton estaba vinculada a esta agencia requeriría un análisis minucioso, y Diego decidió no apresurarse a involucrar a Sofía hasta que tuvieran pruebas más contundentes. Mientras tanto, Roberto y Carmen se mantuvieron ocupados organizando el próximo paso, buscando más pruebas, consultando expertos y esperando una confirmación definitiva. Aunque la angustia de la búsqueda se había aliviado momentáneamente por la posibilidad de haber encontrado a Sofía, sabían que no podían permitir que el sufrimiento del pasado les nublara el juicio. El proceso de verificación fue lento y meticuloso. Cada pieza de información fue evaluada con cuidado, y aunque el miedo a nuevas desilusiones los acompañaba, también nacía una renovada esperanza. La familia Restrepo sabía que no podían darse el lujo de rendirse sin obtener todas las respuestas. La pregunta ya no era solo si Sofía estaba viva, sino cómo la vida de esa mujer se había entrelazado con la suya durante tantos años. Para la familia Restrepo, pero también abrió nuevas preguntas sobre las redes de adopciones ilegales que operaban en la época. La certeza de que Sofía era Sofía trajo consigo una mezcla de alegría y dolor. Aunque Sofía había vivido una vida plena en Portland, con amigos, trabajo y una familia que la amaba, los años que estuvo lejos de sus padres biológicos, la vida que había construido y los recuerdos que había formado, complicaron su reintegración en la familia Restrepo. El proceso de reconstruir los lazos familiares no sería fácil. Sofía, por su parte, experimentaba sentimientos encontrados. Por un lado,
estaba agradecida de estar viva y bien, y por otro, sentía una culpa irracional por haber tenido una vida feliz mientras la familia Restrepo sufría su pérdida. Esta conexión, aunque inicialmente difícil, fue el primer paso hacia un proceso lento de reconexión. Sofía y la familia comenzaron a hablar regularmente por teléfono. Durante estas conversaciones, Sofía compartió más detalles sobre su vida, sus recuerdos de infancia, y como había vivido siempre con la duda sobre su origen mexicano. Carmen, aunque profundamente emocionada por saber que Sofía estaba viva, se enfrentó a una lucha interna, sentía una gran alegría por su hija, pero también un dolor profundo por los años perdidos. Había momentos en los que las emociones se entremezclaban y la madre se encontraba feliz por el bienestar de Sofía, pero al mismo tiempo triste por los recuerdos de los años en los que había estado ausente. Roberto, siempre pragmático, centró su atención en la investigación de cómo Sofía había sido adoptada, quién estuvo involucrado y qué agencias fueron responsables. A través de sus investigaciones y las conversaciones con Sofía, la familia Restrepo reconstruyó la historia detrás de la adopción. Sofía no recordaba conscientemente los detalles del día de su desaparición, pero a través de la terapia de recuperación de memoria, comenzó a acceder a fragmentos de recuerdos muy tempranos. El bullicio de un lugar lleno de gente, el miedo y la confusión, y recuerdos fragmentarios de un avión y de haber llorado mucho. Estos recuerdos coincidían con la teoría de Roberto sobre las redes de adopción ilegal que operaban en los aeropuertos, secuestrando a niños sociables y distrayéndolos de sus padres antes de sacarlos del país rápidamente. La información que Roberto y Sofía compartieron confirmó que la adopción de Sofía había sido rápida y realizada por una agencia que prometía adopciones rápidas de niños mexicanos que necesitaban un hogar. A pesar de los esfuerzos de la familia Restrepo por encontrar justicia, el sistema de adopción ilegal de ese entonces operaba con gran discreción y muy pocos responsables fueron identificados. Aunque Sofía había estado buscando respuestas durante años, la falta de detalles sobre su adopción oficial la dejó con más preguntas que respuestas, aunque ahora, con el apoyo de la familia Restrepo, comenzaba a entender lo que había sucedido. Sofía comenzó a visitar a la familia Restrepo de manera gradual, primero a través de llamadas telefónicas más frecuentes, luego a través de videollamadas, y eventualmente acordaron una reunión en persona. Sin embargo, la reunión no sería sencilla. La transición de una vida de 32 años en Portland a una nueva realidad con una familia mexicana que había estado buscando a Sofía durante 3 décadas sería un proceso complicado. Sofía, ahora una mujer adulta, necesitaba tiempo para asimilar lo que significaba ser parte de una familia biológica que había estado ausente durante tantos años. Durante las semanas siguientes, la familia Restrepo y Sofía compartieron historias, fotografías y detalles sobre sus vidas, pero la sensación de pérdida persistió. Aunque Sofía había vivido una vida plena en Estados Unidos, la reconexión con su familia biológica le trajo también recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. Por un lado, la alegría de saber que su hija estaba viva y bien era inmensa, pero por otro lado, el hecho de que Sofía no pudiera regresar como la niña de 3 años que desapareció hacía que todo el proceso de reunificación fuera emocionalmente complejo. Para Roberto y Carmen, este hallazgo trajo tanto sanación como nuevos desafíos. La búsqueda de Sofía había terminado, pero el proceso de integración con una Sofía adulta, que no era la niña que recordaban, comenzó un nuevo capítulo para la familia. Aunque había muchos momentos de alegría, la familia comprendió que, aunque Sofía estaba de vuelta, las huellas de los años perdidos nunca desaparecerían por completo. Sin embargo, habían logrado lo que parecía imposible, encontrarla, 32 años después. La historia de la familia Restrepo y Sofía Hamilton es un relato impresionante de perseverancia, esperanza y la complejidad emocional de la reunificación después de 33 años de separación. Cuando Sofía decidió finalmente reunirse con su familia biológica en marzo de 2015, las semanas previas estuvieron llenas de preparación meticulosa. Carmen, en particular, se volcó en la preparación de la casa, cocinando los platos favoritos de Sofía y preparando álbumes de fotos que documentaban los años perdidos. Roberto, siempre meticuloso, compiló cada pieza de información que había recogido a lo largo de las 3 décadas de búsqueda, mientras que Diego se concentraba en preparar emocionalmente a todos los miembros de la familia, incluida Isabella,
para lo que sería una reunión profundamente emotiva. El 15 de marzo de 2015, 33 años después de la desaparición de Sofía, Sofía llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El hecho de que el lugar donde se habían separado ahora fuera el lugar donde se encontrarían fue simbólicamente significativo. Cuando Sofía salió de la zona de aduanas, la familia Restrepo la reconoció de inmediato, a pesar de los años que habían pasado y los cambios inevitables en su apariencia. El primer abrazo fue emotivo, pero también cargado de una cierta cautela. Carmen abrazó a Sofía, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba abrazando a una mujer adulta, no a la niña de 3 años que había perdido. Roberto, siempre pragmático, había planeado un itinerario completo para mostrarle a Sofía los lugares de su infancia, pero Sofía expresó que prefería enfocarse en crear relaciones nuevas con la familia tal como estaba ahora, en lugar de intentar reconstruir recuerdos que ya no existían. Sofía compartió detalles sobre su vida en Portland, donde se había casado con Michael, un ingeniero, y se había dedicado a la enseñanza, especialmente a trabajar con niños inmigrantes. Había cultivado una profunda conexión con la cultura mexicana, algo que había comenzado a explorar antes de saber que sus orígenes eran mexicanos. Carmen, observando las interacciones entre Sofía e Isabella, sintió una mezcla de alegría por ver rasgos de Sofía en la mujer adulta que tenía delante, pero también experimentaba una tristeza por los años que no podrían recuperar. Sofía, por su parte, compartió sentimientos complicados sobre su identidad. Se sentía dividida entre las dos personas que era, Sofía Hamilton, la mujer que había sido durante 33 años, y Sofía Restrepo, la niña que había sido arrebatada de su vida. Diego, usando sus conocimientos en psicología, le explicó que no tenía que elegir entre ambas identidades, sino que podía ser ambas cosas, Sofía con su vida y familia en Portland, y Sofía con la familia Restrepo que la había buscado durante tanto tiempo. La visita de Sofía fue un proceso emocionalmente complejo para todos. Sofía también expresó su deseo de involucrarse con organizaciones que trabajaban con niños desaparecidos, usando su experiencia única para ayudar a otras familias que vivían situaciones similares a las que ella había vivido. Antes de regresar a Portland, Sofía tuvo una conversación emocional con Carmen, donde ambas pudieron expresar sus sentimientos. Carmen le aseguró que no tenía nada de qué disculparse y que lo más importante era que ella estaba viva, había tenido una buena vida y ahora podían comenzar a conocerse de nuevo. Después de la visita, la familia Restrepo y Sofía comenzaron a mantener una conexión regular. La comunicación telefónica, las videollamadas y los planes de visita se convirtieron en una parte importante de sus vidas. Un año después de la reunión, Sofía anunció que estaba embarazada y decidió dar a su hijo el segundo nombre de Roberto, en honor a su abuelo que nunca dejó de buscarla. Esta noticia añadió una nueva capa de emoción a las relaciones familiares, y la familia comenzó a planear visitas regulares entre Portland y la Ciudad de México. El caso de Sofía y Sofía es un testimonio de cómo la perseverancia, el amor familiar y las nuevas tecnologías pueden ayudar a realizar lo que parecía un imposible, la reunificación después de décadas de separación. La familia Restrepo nunca dejó de buscar, y aunque nunca pudieron recuperar los años perdidos, pudieron construir nuevos recuerdos y relaciones. A través de este proceso, la familia aprendió que encontrar a una persona perdida no es solo un regreso, sino también un comienzo complejo y desafiante. Este caso nos deja una reflexión profunda sobre el impacto emocional de la búsqueda de seres queridos desaparecidos, sobre la importancia de la perseverancia y sobre cómo las tecnologías modernas pueden facilitar procesos que antes parecían imposibles. ¿Cómo habrías manejado tú una situación similar? ¿Qué opinas sobre cómo la familia Restrepo pudo mantener la esperanza durante tantos años? Comparte tus pensamientos y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando más casos de investigaciones profundas y conmovedoras como esta.